Muy buenas tardes a todos y a todos ustedes. Bienvenidos a esta entrevista especial Conociendo a una nueva generación de líderes, un espacio donde celebraremos historias de impacto, pasión y transformación social. Esta tarde, en alianza con Universal TV Digital, tenemos el honor de conversar con un líder que ha revolucionado la educación en el Perú, conectando comunidades y empoderando a miles de estudiantes y docentes. Hoy nos acompaña Franco Mozo Cobian, cofundador y ex CEO de Enseña Perú, donde impactó a más de 30.000 estudiantes. También es economista por la Universidad del Pacífico con una maestría en educación por Harvard y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Toronto. Franco es también conferencista en TEDx, consultor en liderazgo adaptativo y miembro activo de redes globales como Teach for All y WIS. Un líder que inspira cambio en cada paso. Franco, es un privilegio tenerte aquí. Gracias por unirte en este espacio para compartir tu visión y tu compromiso con un mundo más equitativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Celeste. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un gusto, más que todo. ¿Listo para esta ronda de preguntas? Sí, 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 feliz, feliz de poder contribuir. Bueno, vamos con la primera pregunta. Franco, tu viaje en la educación comenzó como un economista y te llevó a liderar Enseña Perú. ¿Hubo a un momento definitorio en tu vida, una chispa personal o profesional que te hizo decir, quiero dedicar mi carrera a transformar la educación y el futuro de los jóvenes? Mm. Sí, yo siento que cuando veo mi camino, creo que la metáfora que se me viene a la mente es la metáfora como de una trenza. Eh, Creo que la mayoría de nosotros conocemos qué es una trenza, ¿no? Una intersección. En mi caso, ¿sabes qué? Creo que se intersecta. Creo que en ese momento, cuando llegué a decidir que parte de mi propósito era aportar a la educación a nivel mundial, y en el Perú, evidentemente, es como si se hubiera trenzado en ese momento, cuando tenía 22 24 años, se hubiese trenzado mi presente y mi pasado. ¿Qué? Porque cuando comenzamos Enseña Perú, yo soy el menor de los cofundadores, somos seis. Todos ya tenían experiencia laboral, yo no. Eh, pero no éramos un grupo de expertos en educación. Eh, y todo el mundo tenía experiencia en otras cosas. No había tanta experiencia, digamos, en educación, propiamente dicho. Y entonces una de mis cofundadoras agarró la parte de marketing de la organización, otro fue el primer director ejecutivo antes que yo, Álvaro, los primeros 5 años. Eh, Luego otra persona agarró la parte de finanzas, levantamiento de fondos y la parte específicamente de educación me la dieron a mí. Y yo no tenía prácticamente nada de experiencia. Lo que a mí me tocó hacer es ir a visitar los colegios a nivel nacional y contarles de una idea que no existía, de contarles de planes, de sueños y descubrir la enorme riqueza de liderazgo que tiene nuestro país. Creo que cuando yo recuerdo ese momento, ese proceso, digamos, no fue un momento, creo que fue un proceso, hace 16 años, eh, de ir a visitar colegios alrededor del país. Y me acuerdo que algunas veces salía muy energizado, pero otras veces también salía, eh, digamos, con las lágrimas a punto de caer, ¿no? Mi, mi familia ha venido de distintas partes del país. Mi familia, por ejemplo, por parte de mi papá, viene de Loreto, de zonas rurales. Eh, y, y a través de la educación y de trabajo duro, me dio increíbles oportunidades educativas a mí, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los momentos más fuertes, o procesos más fuertes, fue visitar y ver la realidad educativa yo mismo y hablar con la gente. Esa suerte de contradicción entre
oye, ¿cómo puede estar esta parte de nuestro país en condiciones tan precarias? Me acuerdo una vez, por ejemplo, ir a un colegio en Manchay, eh, en donde que el colegio estaba como en el cerro y era un colegio de niños pequeños, de niños de inicial, eh, y potencialmente íbamos a hacer una alianza con ellos. En la parte de atrás del colegio, que era parte del patio, había como una suerte de tractor oxidado y un grupo de piedras gigantes peligrosas, ¿no? Y nunca me voy a olvidar, esa fue la primera vez que salí de un colegio llorando. Eh, Creo que ese fue el presente de ese momento, experiencias como esas, porque en medio de todo eso había un grupo de educadores extraordinario tratando de sacar las cosas adelante y los niños encontraban la manera de ser felices en ese momento, ¿no? Eh, entonces yo veía como estas contradicciones que luego me daban mucha indignación, inspiración e indignación. Ese era como mi presente, las cosas que me iban pasando en ese momento. Y mi pasado, cómo se trenza, porque luego me di cuenta que en verdad siempre me había gustado la educación, pero yo no me había dado cuenta. Cuando estuve en la carrera de economía, lo único que quería hacer es enseñar. Quería ser maestro. Y enseñé durante toda mi carrera. Fui jefe de práctica y enseñé a todos los ciclos, como 5 cursos, y seguí enseñando. De hecho, cuando comenzamos a enseñar Perú, como 3 años más. Y lo amaba. Eh, pero decidí mi carrera, digamos, de manera poco informada. De repente en otra vida hubiese sido educador. No, no lo fue así, pero poco a poco estos dos aspectos, lo que yo observaba y lo que pasaba, mi experiencia vivida en educación, todas las cosas que pude observar, se trenzaba con cosas que yo me daba cuenta de mi pasado, que las veía de una manera diferente. Y creo que esa combinación se sumó al hecho de que no hice nada solo. Nada de lo que he hecho en mi carrera ha sido solo. No soy un héroe ni líder individual, ni cero. Es totalmente alejado de la realidad. No, no comencé en Enseña Perú solo, no lo solidifiqué solo, no hago nada de mi trabajo en educación solo. Me siento parte de un colectivo y de un movimiento, ¿no? Entonces, yo siento que esa característica de sentirme parte de un grupo, saber que yo tengo enormes limitaciones y también potentes talentos, eh, me permite seguir adelante, ¿no? En colectividad. Creo que esa es la trenza, digamos, comunidad, el presente y el pasado visto de otra manera. Listo. Sí. Cuando me encanta tu respuesta porque me pasa, me pasa mucho que en otra vida hubiera sido alguien que estudiara educación. La educación, gran parte, es un lado bonito. Más que todo cuando entras con niños y te da tanta emoción ver cómo aprenden, que hasta se da el corazón enseñar. No sé si compartes eso conmigo también, pero es hermoso. Sí, claro. O sea, es lo que tú dices, oye, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ocurre que tantos educadores, tenemos como 500.000, medio millón de educadores en el país, cómo sostienen, ¿no? Su ímpetu todos los días? Y creo que en gran medida, yo también, es de los momentos donde ves que efectivamente se está marcando una diferencia y esa persona está creciendo como un ser humano cada vez más pleno, ¿no? Es un trabajo muy difícil, increíblemente difícil y luego cuando ya lo ves, o sea, por eso es que aprendí durante mi carrera a nunca alejarme del estudiante. Si bien en un momento mi responsabilidad en Enseña Perú era a lo largo de 17 regiones, y con un equipo de un montón de profesionales, ciento y pico profesionales, ¿no? Con, eh, con siempre planes y desafíos muy complejos, uno puede perderse en eso, ¿no? En toda esa complejidad. Yo creo que una de las mejores decisiones que tomé era acercarme más bien, en medio de todo eso, saber acercarme constantemente, ponerme al servicio, así como si fuese maestro que está ahí en el aula, ¿no?
O sea, tener siempre esa posibilidad de contribuir a una persona, a un estudiante, y esa combinación creo que a muchos de nosotros nos habilita a seguir adelante, porque cuando lo ves desde lejos, conforme te vas alejando más del aula, comienza a volverse más frustrante, ¿no? Porque cuando te alejas más del aula, comienzas a ver los problemas más macro, que parece que no se mueven. Comienzas a ver, por ejemplo, el impacto que tiene nuestro sistema político en la educación, porque a veces algunas decisiones no se toman, ¿no? Y a veces se puede volver más frío y más frustrante. Entonces creo que para un líder en educación tiene que saber cómo alejarse y acercarse constantemente de la vida del estudiante, ¿no? Eh, Creo que si no, o tiras la toalla, o si no te conectas con esto que tú has dicho, ¿no? O tiras la toalla, o de repente ya se te mete un cinismo, ¿no? Como esta de ya nada va a cambiar, ¿no? Que para una persona que ejerce liderazgo no puede estar pensando así, pues, ¿no? O sea, si ya se inserta el cinismo, es esa característica ya de desarrollas una opinión negativa con respecto a algo que nada te mueve de eso. Es casi como tirar la toalla. Podrías seguir trabajando en educación, pero con cinismo. Eso ya dejó de ser liderazgo. Porque en ese momento ya dijiste, bueno, esto va a ser así siempre, voy a seguir acá, será mi chamba, y ya está, ¿no? En ese momento esa persona renuncia a su liderazgo. Y entonces creo que hoy día una de tus compañeras, una estudiante, me preguntaba como qué se requiere, ¿no? Para ejercer liderazgo. Le decía como el entusiasmo de que las cosas sí pueden cambiar, ¿no? De que por delante hay años mejores para la educación de un país. Esa mentalidad, a mí me parece clave, pero tiene que ser nutrida. Yo no lo vivo como idea conceptual, ¿no? Yo lo vivo porque lo veo todos los días en cada un estudiante más, ¿no? Creo que eso para mí es muy importante. Gracias, Franco. Una buena respuesta inspiradora, reflexiva. Nunca me había puesto a pensar en esto, pero con esto estoy aprendiendo un montón de cosas. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ujú. Bajo tu liderazgo en Enseña Perú, creció hasta impactar a 30.000 estudiantes y formar a 550 líderes cada año. ¿Qué ingrediente secreto o estrategias consideras que fue fundamental para construir una organización que tanto alcance, que junto tal alcance e influencia? Mm, Qué buena pregunta. A ver, yo creo que, yo creo que una cosa, si sigo con esta idea de trenzar el presente y el pasado, algo que me gustó cuando lo miro hacia atrás, ¿no? De la fundación de Enseña Perú, es que los 6 cofundadores no éramos un grupo de amigos. O sea, no éramos amigos. Fuimos un grupo que deliberadamente nos juntamos para hacer la mejor chamba posible por el país que podíamos. No estoy diciendo no estoy diciendo que ningún grupo de cofundadores debería ser amigos, sino tratando de rescatar el elemento de que el voto hacia la excelencia y el compromiso era lo que estaba siempre por delante de todo, ¿no? Entonces había una responsabilidad mutua y creo que eso es bien importante porque algo que yo aprecio y que protegimos hasta ahora, yo ya no estoy como director ejecutivo, eh, ahora está Ángel Bravo, está haciendo un trabajo excepcional con el equipo, eh, y algo que hemos protegido a lo largo de todos los años es que Enseña Perú está lleno de personas para los cuales esto es más que un trabajo. Enseña Perú, lo que protegimos es que la gente entrara por las razones correctas, que entrara porque le importa muchísimo esto, ¿no? Y entonces, y ese contacto con lo que nosotros llamamos el propósito del espíritu, la mística de Enseña, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa fue proteger ese compromiso o sea, la gente está ahí porque realmente se lo cree que puede haber un cambio. Entonces, esa cultura que va desde el día uno hasta hoy día, y que así seleccionamos a las personas
y así formamos a las personas para que lo lleven el corazón, el amor por el cambio educativo, la posibilidad de cambio educativo. Eh, yo creo que ese fue uno de los grandes impulsores de todo. Eh, Preservar esa cultura. Lo digo porque también he conocido experiencias donde no es así, pues, ¿no? Donde es como, bueno, lo voy a decir así coloquialmente, ¿ya? Donde es, bueno, yo voy, pues, a chambear para que me paguen y me regreso y ya está, y si no cambia nada, bueno, igual tengo la chamba y que me paguen, ¿no? Hay un montón de lugares en el mundo, en causas sociales, no solamente en educación, que la gente chambea con esa mentalidad, la que te decía hace un rato, ¿no? Entonces, obviamente, así tú eres parte, pues, del problema, ¿no? Porque no de la solución. Este, todos en alguna medida somos parte del problema y de la solución, pero un poco es que la mayor parte de los días tú seas parte de la solución, que es que quieras estar cambiando las cosas. Si nuestro sistema educativo funcionara, pues, como el Real Madrid, no habría nada que decir, ¿no? Pero nuestro sistema educativo no funciona como el Real Madrid. Tiene serias deficiencias, tiene inequidades exorbitantes. Dos niñas hoy día de quinto grado pueden estar en posiciones educativas brutalmente diferentes simplemente porque una nació en un lado y la otra nació en otro lado. Eso creo que es el primer factor. El segundo gran factor eh, diría que es que esto tampoco lo hacen tantas organizaciones. Es que nosotros éramos jóvenes. Somos un grupo de cofundadores. Yo tenía 22 años, los otros tenían 26. Había una persona que era mayor, ¿sí? Este, pero casi todos teníamos entre 22 y 26. Entonces creo que algo que hicimos muy bien es reclutar a personas que tenían el triple de experiencia que nosotros para que nos guíen y que nos abran puertas. Y eso fue determinante. Hasta ahora tenemos un grupo muy sabio, la verdad, de personas en distintos lugares del país que tienen el doble o el triple de experiencia que nosotros en Enseña y nos ayudan a tomar buenas decisiones. Tres, nosotros somos una organización que vive sus valores. No, los valores en nuestro caso no se quedan en el papel. Desde el día uno hasta ahora hemos sido muy explícitos en que la gente los valores los viva, porque los valores son una manera de ser y de tomar decisiones y de conducirte por el mundo. Yo casi podría decir que los valores de Enseña, quizás por ser cofundador, ¿no? Los valores de Enseña son en parte de mis valores de vida, ¿no? El voto hacia la excelencia, el liderar con humildad y respeto, el creer en la potencia del liderazgo colectivo, el aprender y adaptarme constantemente, el perseverar muy estratégicamente, pensar que lo puedo hacer mejor mañana, son algunos de los valores de Enseña. Y creo que esa base nos impulsó hacia adelante. Eh, Quizás podría decir un par más. Eh, en Enseña Perú siempre estamos buscando, lo voy a decir coloquialmente, que nuestros métodos sean obsoletos. O sea, siempre estamos buscando decir, no puedo creer que hayamos estado chambeando así hace un año. Ahora sabemos mucho más, lo hacemos tres veces mejor. O sea, siempre está ese ímpetu de cambiar las cosas que hacemos para bien, acá, o sea, constantemente. Si encontramos una manera de hacerlo mejor, lo vamos a hacer. Es incómodo, pero lo vamos a hacer. Eh, creo que, creo que creemos bastante en el poder de las redes y la comunidad. Creo que es otro factor. Siempre hemos crecido y operado en base al vínculo humano, a reconocer la diversidad de formas de ejercer liderazgo y a la vulnerabilidad de que no hay superhéroes. Es el colectivo, ¿no? Eh, sí, creo que esas son algunas de las... Obviamente cuando tienes planeamientos, ¿no? Como partes de las cosas que llevaron adelante es que tienes que tener visiones poderosas y provocadoras y casi imposibles adelante, ¿no? Eso es esa es la manera como lideramos Enseña en general, ¿no? Como hemos puesto sueños bien ambiciosos adelante, eh, y inspiradores que podamos perseguir, ¿no? Eh, no es como, bueno, hagamos este programa como siempre, todos los años, ¿no? Sino tiene que haber adelante
una visión poderosa para el movimiento y para la organización, ¿no? Eso creo que mueve bastante. Eh, no sé, algunas cosas que creo que ayudan. Ok. Ujú. Es demasiado motivador eso. Y más cuando lo que haces es por vocación, porque haces lo que te gusta. Y eso es lo que admiro mucho de las personas, cuando hacen lo que les gusta. Mm, Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. sí. Eh, Voy a lanzarla ahorita. ¿Has tenido la oportunidad de dialogar con líderes educativos globales a través de redes como WIS, Teach for All y Salvo Global Seminar? Lo siento por la Ujú. traducción. ¿Qué idea o perspectiva de esas experiencias internacionales te han marcado profundamente y has traído de vuelta para transformar la realidad educativa en el Perú? Qué buena pregunta. Varias, en verdad. Yo siento que el hecho de que Enseña Perú estuvo conectado globalmente, ¿no? Ha sido un enorme determinante de nuestro camino, de nuestro aporte al Perú. Eh, de estos lugares, cuando pienso, puedo nombrar como ideas muy específicas, bien estratégicas. Por ejemplo, con Teach for All es la organización que agrupa a todos los enseñas del mundo, ¿no? Que son como 65, creo. Enseña Perú, enseña India, enseña Chile, enseña India, enseña Australia, etc. Eh, de hecho, esto yo lo he reflexionado bastante porque Teach for All, yo considero que me ha lanzado, en estos 15 años, me ha lanzado mm, 3, 4 ideas transformadoras de nuestro trabajo. Puedo mencionar un par de repente. Eh, Creo que en Teach for All se transformó mi visión de liderazgo individualizado al liderazgo colectivo. Creo que esa fue una de las más potentes. A través de escuchar a otros líderes, de mirar la investigación, estar en espacios con líderes globales y sesiones de formación y etcétera, ¿no? Como el intercambio pues, que se da, ¿no? Eh, yo sí fui socializado con la versión clásica, ¿no? Del el líder como superhéroe, ¿no? Al que todo el mundo sigue, el carismático, ¿no? Que son visiones más antiguas, ¿no? De liderazgo. Eh, y eso es lo que yo tenía en la mente, eh, no sé, pues, por 25 años de mi vida, ¿no? No como no como un sustantivo de el líder, sino entiendo el liderazgo como un verbo, como un ejercicio. Y por tanto, como es un ejercicio, es accesible a cualquier persona. Eh, ¿No? Y ya le pusieron la etiqueta, entonces es la líder en todos lados. Y eso no es cierto, ¿no? Creo que esa idea transformó todo Enseña Perú porque aceleró nuestra mirada de cómo podíamos ejercer liderazgo, eh, cómo podíamos buscar liderazgo. Creo que esa fue una primera idea. La otra idea asociada fue la de lo que en educación se llama, bueno, en general en el mundo social se llama cambio sistémico. Un montón de organizaciones, y nosotros incluidos en el pasado, tienes un programa, ¿no? Y ese programa lo ejecutas según una población. Eh, pero no necesariamente estás relacionado con todo el ecosistema de esos chicos. Eh, y estás preocupado por los estudiantes que tú directamente estás trabajando, ¿no? El cambio sistémico te invita a pensar lo complicado que es que se transforme la educación de toda una provincia, por ejemplo, ¿no? Todas las cosas que están interconectadas, todas las cosas que hay que coordinadamente con múltiples actores mover al mismo tiempo para poder generar un cambio más allá de un proyecto específico. Esa idea me llevó a pensar del cambio en individuos al cambio de ciudades enteras y qué es lo que implica. Esa fue una idea de Teach for All. Y diría que hay un par de ideas transformadoras. De Salzburg, de Austria, de este colectivo,
yo diría que el trabajo intergeneracional, y la aceleré muy fuerte en mis últimos años, porque en el mundo, esto está muy bien documentado en la literatura académica, en todo, es que los jóvenes, tú lo debes saber también, sin duda, a los jóvenes se les, muchas veces no se les toma en serio sus posibilidades de impacto. Y el trabajo intergeneracional que aprendí en Salzburgo, esa idea, o sea, qué es, cómo se fomenta, eso me transformó también bastante. Estar en una conferencia de altísimo nivel y que la mitad de personas sean menores de 21 años y que podamos colaborar, increíble, perfecto, eso me transformó. Y así, ¿no? Creo que y bueno, de Wise en Qatar, de ese colectivo, yo siento que el mayor impulso que me dio la última vez que estuve allá fue a fines del 2023. Eh, Ellos tienen una conferencia todos los noviembres en Qatar. Eh, Estos patas me ayudaron a entender las cosas que vi ahí en términos de uso de inteligencia artificial para la educación. Es una cosa que yo pensaba que estaba en una historia de ciencia ficción. O sea, las cosas que vi, este, me parecían tan extraordinarias, eh, que eso me marcó un camino, y ahora uno de mis campos más fuertes de estudio personal es inteligencia artificial, biología sintética y cómo esos campos van a impactar en la humanidad y cómo eso se cruza con la educación. Entonces, la cosa es estar atento, ¿no? Como estar atento y la mentalidad de aprendiz siempre, y como tú dices, en búsqueda de estas grandes ideas que te transforman, no que te hacen hacer como una cosita mejor dentro de lo que ya haces, pero que lo que ya haces es esencialmente lo mismo, ¿no? Estas ideas que yo te describo transformaron todo el trabajo. Y, y creo que mi estrategia siempre ha sido tratar de estar en lugares, virtual o presencialmente, que yo siento, o hablar con personas que yo siento que en algún momento esa idea va a llegar. No es que estoy buscando todo el día la siguiente idea, ¿no? Sino que simplemente me pongo en esa situación una y otra vez. Y eventualmente las ideas transformadoras, que para mí han llegado una cada 3 años, no sé, algo así, en mi carrera, ideas así de verdad que transforman, una vez cada 3, 4 años. Me ha llegado una idea brutal, ¿no? Creo que eventualmente llega. Y creo que ahora es bien posible hacerlo, ¿no? Porque ahora, digamos, la posibilidad de conversar con gente alrededor del mundo está más fuerte que nunca. Ok. Gracias por tu respuesta, Franco. Em, Vamos con otra. Como conferencista TED y autor de publicaciones de Harvard y UNESCO, tienes una voz poderosa en la educación global. ¿Qué historia de impacto de Enseña Perú o de tu trabajo te enorgullece más y por qué refleja tu visión de cambio sistemático? Mm, yo creo que lo que está pasando en la provincia de San Marcos, en Cajamarca, de todo lo que he escrito, digamos, creo que es lo que... Y un poco, hablo un poquito de eso de mi charla TED, pero mi charla TED fue la última visita que hice a un colegio antes de la pandemia, sin saberlo, ¿no? Obviamente. Va en la misma línea. Y es de liderazgo estudiantil. Am, en San Marcos, Cajamarca, está ocurriendo un tipo de revolución que no he visto antes. ¿Por qué? Eh, Durante la pandemia, ¿te acuerdas cuando arrancó la pandemia y cerraron todo y ¿no? Como, eh, hablé con el Ministerio de Educación, había gente de Enseña Perú, ex Enseña Perú trabajando en el Ministerio de Educación, y quedamos, le dije, oye, lo que necesiten, ¿no? Y terminé en esos primeros meses, sobre todo en 2020, abril, ahí rápido, eh, nosotros teníamos
o sea, migramos rapidísimo a educación a distancia y todo, creamos todo una materiales, etcétera, ¿no? Entonces, terminé como, así comienza la historia de San Marcos. Eh, Estaba capacitando yo a como, o sea, yo personalmente terminé capacitando como a 1.500 personas de las 3.000 que trabajan en UGEL, las 200 UGELs del Perú. Y luego, y fue muy intenso, ¿ah? Tremendamente intenso, acompañar, de alguna forma, acompañarnos, diría, de alguna forma, a distancia, todos estos educadores que estaban en todas partes del país, ¿no? Para poder encontrar formas de cómo logramos hacer esa transición a distancia. Dentro de ese módulo, dentro de esa formación que creé para este grupo, que se llama Educación Basada en Competencias, es una cosa de 8 sesiones y lo hicimos para un montón de grupos. Había una parte que tenía que ver con que el estudiante debería poder comenzar a decidir partes de su experiencia educativa, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, yo no tenía ni voz ni voto, pues, ¿no? En mi colegio. Eran otros tiempos. O sea, no, era como, tú estudias esto con este libro, con esta clase de este tema y eso es, ¿no? Entonces yo les iba hablando, íbamos conversando con los docentes de que de repente en este contexto partes de la experiencia educativa las tenía que decidir el estudiante porque estaban tan separados, ¿no? Y era una oportunidad para que el estudiante comience a decidir partes de su experiencia educativa. Eh, y después de un año, no, bueno, hice eso en el 2020, luego en el 2021-22 hice eso solo con Cajamarca, con cientos de educadores ahí, salió muy chévere. Y de ahí en el 2023, una de estas personas que nos habíamos encontrado, yo no la conocía, Ivette, o sea, sí, sí la conocía, pero no tan de cerca, me llama y me dice, oye, yo trabajo en esta provincia de Cajamarca y me acuerdo de este tema que nos habías hablado, de liderazgo estudiantil, de un cambio en la mentalidad de educación, ¿no? Que es que el estudiante puede a edad temprana convertirse en ejercer liderazgo para su comunidad y que eso podría ser hacia donde dirijamos la educación, ¿no? Porque me dijo, yo veo que dirigimos la educación hacia otra cosa, ¿no? A un estudiante más durante el colegio, un estudiante más pasivo, solo que saque buenas notas, me decía, ¿no? Lo más importante es que gane dinero en el futuro, una posición de prestigio, ¿no? Tú debes haber escuchado, en muchos lugares del país te dicen, oye, solamente se estudia medicina, derecho, ingeniería, todo lo demás es una pérdida de tiempo. Eso me han dicho estudiantes a mí. Eso es de larga data, ¿no? Como estas preocupaciones. Y ella me decía, nosotros que en esta provincia queremos movernos hacia otra concepción de la educación. Obviamente que estudie, que florezca su vida, pero que la razón por la que hagamos esto, todo el proceso educativo, sea para que nuestra provincia se llene de líderes estudiantiles. ¿Nos puedes ayudar con eso? Esta llamada yo la recibo en febrero del 2023, hace un poco más de 2 años. Y lo que hicimos fue congregar a un grupo de estudiantes, docentes, padres de familia, psicólogos, directivos, personal del OGEL, que juntos comenzaron a conversar, a escucharse durante 2 meses. Cada semana se reunían a hablar de la posibilidad de liderazgo estudiantil. Y de ahí, y era la primera vez, ¿no? Como que realmente se escuchaban los múltiples grupos y comenzaron a crear un plan de liderazgo estudiantil para toda la provincia. Y ese plan comenzó a evolucionar. Y había una parte que era revolucionar los colegios. Los colegios tienen que operar para el liderazgo estudiantil. Había una parte de hacer una encuesta provincial todos los años para ver cómo iba avanzando el liderazgo de los chicos. Igual de importante que el examen de comprensión lectora. Había otra parte de crear una red amplia provincial de líderes estudiantiles, de conectar a los estudiantes con oportunidades en todo el país de liderazgo. Y bueno, esta provincia ahora tiene, ya no me acuerdo, creo que son como 40 colegios operando con una mentalidad de liderazgo estudiantil, cientos de estudiantes que han despertado su liderazgo, tienes mentoría de estudiantes a otros estudiantes en otros colegios, organizaciones juveniles que se han creado en la provincia, los municipios escolares le están rompiendo, colaborando con otros. En algunos colegios, por ejemplo, ahora estudiantes dan clase junto con docentes durante el horario escolar. Eso no se ve en casi ninguna parte del país, ¿no? Dan clases de liderazgo a sus pares. Y esa transformación, eh,
Luego la UGEL comenzó a poner presupuesto, hacen 3 encuentros de liderazgo estudiantil al año. Ahora está surgiendo una nueva escuela ya local de liderazgo estudiantil. Una locura. O sea, el crecimiento que está viendo de estudiantes hasta de zonas alejadísimas rurales es, no de uno o dos colegios, es como si estuviera elevando el nivel de liderazgo de una provincia entera, ¿no? Es complejo, es difícil, no es lineal, ¿no? Como para adelante, para atrás, ¿no? Pero en el 2023 tú preguntabas y ningún estudiante conocía un líder estudiantil. Tú le preguntábamos, ¿conoces a un líder estudiantil? 99% decían, yo no conozco a nadie que yo le diga líder estudiantil, cuál es el liderazgo. Y ahora esa misma data ha crecido, un porcentaje enorme de estudiantes dicen, los líderes estudiantiles están a mi lado. Y tienes un grupo de estudiantes excepcional, increíble en un montón de colegios que están haciendo cosas como reducir la violencia de sus colegios, incrementar la capacidad oral en sus colegios, la salud mental, elevándola, un montón de cosas alucinantes en esa provincia, en Cajamarca. Y para mí Ah, eso me inspira. em, ay, qué pena. Gracias Franco por esto, por la entrevista. También gracias a Universal TV. Vamos yendo a una pausa. Regresamos en unos minutos.